Y ahora vamos a hablar de política, vamos a hablar del país que somos, de por qué somos como somos, por qué las cosas a veces no mejoran con mayor rapidez, porque Carmen González, nuestra gran amiga psicoterapeuta, ha tenido la gentileza, la generosidad de contestar nuestra llamada el día de hoy, antes de 28 de julio. Mañana es un día importante, no solo por lo que significa para nuestro país, la independencia, sino también porque van a haber seguramente anuncios y van a, después de esos anuncios, a ver seguramente algunos debates que ojalá apunten en la dirección correcta, que es aprender de nuestros problemas y errores para sacar las lecciones adecuadas y cambiar y construir una normalidad distinta, como se ha dicho. Ella está con nosotros esta mañana. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto ¿Cómo saludarte. estás? Muy buenos días. También un Gracias como gusto de estar siempre. en tu programa, sí, acá para plantear algunas hipótesis de lo que desde mi mirada, ¿no? Psicológica, psicoterapéutica, ¿no? Dime. Una mirada además que nos ayuda muchísimo, Carmen, y a nuestros oyentes y televidentes, porque el comportamiento de las personas en los ámbitos donde se desempeña, que puede ser la política, puede ser cualquier otra Ujú. actividad, tiene que ver con, digamos, sus propios rasgos personales, sus historias, sus trayectorias, de dónde vienen, y eso nos ayuda a veces a proyectarnos un poquito mejor. Pues quisiera Claro, comenzar revisando un poquito el panorama y viendo a los actores dentro del mismo, ¿no es cierto? Estamos en ya, una situación muy compleja todavía, no se ha resuelto y el presidente de la República acaba de hacer un cambio, un giro de timón bien importante en materia política. Ha nombrado a Pedro Cateriano, sin duda un ujú, demócrata, una persona que ha peleado mucho en contra de la corrupción y creo que ha sido protagonista en los últimos tiempos de la defensa institucional de nuestro ujú. país. Lo ha convocado para ser su presidente del Consejo de Ministros, pero el propio Cateriano tiene su propia personalidad y su propio peso, que es un peso distinto a todos los que hasta ahora han acompañado al presidente de la República. ¿Qué te dice esa convocatoria en sí misma? ¿Qué cosa habrá animado al presidente a decir, bueno, en este momento necesito a un peso pesado, tan peso pesado como yo? Porque creo que ahí van a haber inclusive alguna competencia en torno a cómo administrar los egos. Mira, alguna vez hemos conversado que a mí me fue muy difícil poder ver la conducta del presidente Vizcarra. Normalmente tengo cierta facilidad para ver qué cosa hay detrás, el inconsciente, de pequeños actos, en palabras, en su historia. Sin embargo, de Vizcarra nunca he podido verlo. Ahora ya por los hechos ya puedo atisbar su personalidad, pero es una persona que no es traslúcido. Entonces, por lo menos yo no he podido ver su personalidad. Sin embargo, a partir de sus actos, me voy dando cuenta de que es una persona que tiene la capacidad de salir cuando ya el agua está en el cuello, cuando ya está en la nariz, cuando ya no puede respirar, tiene siempre salidas interesantes. Pero es como que dejara hasta el último, cuando ya no puede respirar, cierra Congreso. Ya no puede con las interpelaciones, con los ataques, recién cambia a Ceballos por Cateriano. Hay una diferencia sustancial, por supuesto. A mí me da la impresión que que Ceballos era una persona que podía, digamos, podía no someterse, pero de alguna manera podía dejar que la voz cantante fuera de Vizcarra. Sin embargo, con Cateriano no va a ocurrir lo mismo, pero creo que ha sido un acto de auxilio, ¿no? Cuando ya no ha podido más, entonces en ese momento pone a Cateriano, que es una persona inteligente, y bueno, y eso ya me da una medida, ya me está diciendo de que él trabaja en el límite, trabaja en el borde, toma decisiones en el borde. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tomaría decisiones o no tiene la fuerza para hacerlo, pero sí puede pedir, pero sí puede pedir oxígeno en momentos determinados, cuando ya siente que ya no da más. Cateriano es una persona inteligente, demócrata, y yo lo que quisiera es que esa indignación que le dio eh, con la forma, digamos, con los actos corruptos de Alan García, pudiera ampliarlo y pudiera llegar a la justicia social, ¿no? Es una persona que contra la Uh -huh. corrupción organizada
él sí la ha atacado, pero no lo veo como un amante de la justicia social en toda su dimensión. Y en este país necesitamos eso. Entonces, ojalá que de ver la realidad, él pueda ampliar y no ser la corrupción focalizada a Alan García o a su propia honestidad, porque lucha contra la corrupción también en su persona, sino que pudiera ampliarse, ¿no? En este país donde ese Sí, es el problema fundamental. sí, Carmen, quería preguntarte, para seguir ahondando un poquito más en esta idea inicial que tú nos has dado en torno al presidente y su relación con sus colaboradores, ¿no? Que ahora Sí, claramente ha cambiado, porque antes ha tenido presidente del Consejo de Ministros que han estado más bien viendo al presidente como, digamos, el gran superior. operador político y bajo de él ellos Sí. actuaban. Ese era su paraguas, Ujú, digamos, ¿no? Ahora ujú. Cateriano se pone a su nivel. Y voy a la conferencia de prensa que dieron juntos, y ahí se expresó con Sí, mucha claridad. Un Cateriano sí. hablando, digamos, como evidentemente Ceballos no hablaba, Y, interpretando además al presidente, ¿no es y cierto? claro, ubicándolo, uno ubicándole, diré, usted es de centro izquierda. O sea, él se permitió decirle a él como al presidente cómo era, pero también nos está diciendo que él está aceptando trabajar con un hombre que no, que va a tener ideas propias de centro izquierda y que no es un liberal total, ¿no? O sea, por ahí van a encontrar Ajá. un juego medio quizás, ¿no? Ahora, pero el asunto está en que, claro, no es solo una discrepancia ideológica, porque muchos han Ujú. saludado, yo también, que el gobierno se decida y opte por ser más coherente en términos ideológicos, que diga, vamos por Claro. acá para darle predictibilidad a su gobierno, al margen que uno pueda criticar o no. Pero el asunto Ajá. está, ¿cómo ves tú la distancia entre el dicho y la buena voluntad con la práctica concreta? Porque el presidente Vizcarra ha vivido y ha sobrevivido políticamente por un vínculo muy fluido con la gente que le ha sido satisfactorio siempre, porque ha sabido hablarle a la gente. Claro, claro, Entonces, claro, no le ha funcionado la intermediación, por eso es que no la ha necesitado. Ahora, al claro. intermediar Cateriano, él puede poner en riesgo esa relación con la gente también, porque Cateriano estos dos Defini- últimos días más bien ha ido muy duro, no por un asunto centroizquierda, sino más bien muy liberal. ¿Cómo ves eso? claro, No por la política, sino por los y eso te comportamientos. dice, y eso te dice claramente cuando nombra a un ministro de Trabajo proempresarial, ¿no? Porque el ministro de Trabajo no ha denotado de ninguna manera en su propio sentir, en la propia historia, porque el trabajo te está diciendo por dónde vas, que haya una inclinación hacia el sector trabajadores. Y eso, o si es que el ministro de Trabajo está a prueba, pero ojalá que este baño de realidad de verlas el país pueda hacer que se incline por el sector más decaído, que son los trabajadores, ¿no? Porque si las grandes empresas tienen abogados de primera, estudios de primera y un poder judicial genuflexo, entonces el lado que necesita apoyo son los trabajadores. Y entonces esto puede ser muy, muy peligroso para el mismo Vizcarra, ¿no? Porque ahorita ya hay problemas en Espinar, vamos a ver cómo sigue el asunto, ¿no? Porque acá hay que ser claros. El sector trabajador necesita apoyo, necesita definitivamente, porque la historia te está diciendo que es el menos favorecido, es el sector con necesidades económicas. Entonces, esto va a ser difícil. Vamos a ver, esto es una prueba de fuego también para Cateriano y para el ministro de Trabajo. Y si es que no se inclinan por romper esas desigualdades que hay en el país, acá no se puede hacer una cirugía sin sangre. Y no me refiero a que haya matanzas, sino que va a tener que romper, o una tortilla no se puede hacer sin romper huevos, ¿no? Ahora, Ah, pero ¿y por qué crees tú, Carmen, que sí. el presidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano, se ha abierto flancos muy tempranamente? Porque se ha elegido o ha elegido algunos colaboradores que yo Sí. no sé si era consciente que iban a generarle tanta crítica. Porque yo no tengo, Ujú. ni tú tampoco, por supuesto, porque nos conocemos hace tantos años, un problema con que sea joven. Hay gente joven muy No, capaz que podría, claro, digamos, claro, hacer más que un ministro. Pero el asunto está que la crítica no va por ahí, sino por otros aspectos que hoy día se están notando ya en el propio discurso del ministro. ¿Por qué claro. crees que Cateriano opta por abrirse un flanco ahí y sobre todo cuando defiende a su ministro, lo hace con argumentos
que no suenan tan contundentes como las que siempre esgrime Cateriano en otros aspectos. Claro. Yo creo que también todos tenemos defectos, ¿no? Personales. Y yo creo que a mí me gusta mucho Cateriano porque es directo, porque pone las cosas en su sitio. Sin embargo, por un ego, ¿no? Quizás tiene un ego también muy fuerte y eso es lo que puede chocar también en el futuro con Vizcarra. Tiene un ego muy marcado. Yo creo que no fue oportuno, y ahí por ahí él tendría que controlarse. Por ejemplo, no fue oportuno de frente decirle en público al presidente sobre su posición política, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí va, quizás está con el ego muy ensoberbecido y va a tener que controlarse, ¿no? Porque si no, no sé, Y en el puede caso, ¿tú crees que de en sus un futuro. colaboradores y la elección de los mismos haya habido un poco de eso? Porque cuando uno empieza, es Sí, verdad, y esto es objetivo, no es una especulación, a ajá, identificar de dónde proceden algunos de sus claro, ministros, hay una conexión familiar muy importante. No porque esto sea sí, nepotismo y haya puesto un familiar, pero sí es no, como que le ha preguntado a gente cercana a él sobre a quiénes podría claro, poner como ministros y no ha buscado donde él podría haber buscado, que era donde había gente como él. claro. Pero bueno, quizás también es un hombre desconfiado, ¿no? Eso yo cuando me enteré de que el ministro de Trabajo era un sobrino, era amigo del sobrino, me puse a pensar cuán desconfiado puede ser él y prefiere contratar a gente que está cercana y que él conoce y que ya siente que van a estar de su lado y que no lo van, primero que lo admiran, entonces van a seguir lo que él dice, y segundo, que están dentro de la línea liberal que él tiene, ¿no? Entonces me parece que va por ahí, por una desconfianza que él tiene, desconfianza natural que él tiene, me parece. Me da la impresión, ¿no? Pero Ahora, pero hay además otro elemento, la Carmen, que me personalidad de parece él es también ¿cómo? va a empezar como a mostrarse con más claridad dentro de poco, y es que en la conformación del gabinete están los que lleva Cateriano, que tienen estas Sí, características que tú has dicho, sí, y los que Vizcarra mantiene del gobierno anterior, que también sí, son gente de mucha confianza para él. de mucha Y en confianza, esa, sí. digamos, búsqueda de salvaguardar a quienes le tienen confianza al uno y al otro, va me parece, inevitablemente en algún momento alguna confrontación, porque me parece que no tienen miradas muy comunes en torno a qué Sí, cosa sí, hacer. Y lo que se viene, tú has mencionado lo Espinaria como un caso concreto, son asuntos con esas características. sí. ¿Cómo va a Yo, ser Vizcarra? Por ejemplo, yo en Tía creo que María, allí, él sacó yo una creo que allí, posición extraña, sí, pero evitó que se haga. Ahora no sé si claro. con Cateriano pueda improvisar salidas de esa naturaleza. Claro, yo creo que en el plazo, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, Cateriano fue una solución para Vizcarra. Sin embargo, ahora van a tener que hilar muy fino, ¿ah? Sí, van a tener que transar. Y cuando se tranza, los dos pierden y los dos ganan. Vamos a ver a dónde llegan, ¿no? Pero puede ser muy difícil. Pero Mm. también, si es que ambos transan, pero yo no sé si ese transar va a favorecer a las mayorías del país, no sé. Y me Sí, parece ahora que pueden sí, haber creo yo, problemas. le haría más falta al presidente de la República que nunca mirar un poquito su relación con la gente, porque si él tranza o se pone de acuerdo para sobrellevar Ujú. mejor a su primer ministro, pero Va eso a no perder, dialoga con lo que la gente espera del presidente, el claro, presidente claro, se diluye, hasta Cateriano puede renunciar, pero el presidente claro, queda desmejorado al punto de la poca posibilidad de recuperación. claro. Y yo ayer veía en Espinar las imágenes que eso era el país, ¿no? Miraba una señorita que la pusieron a una mestiza, eso no es casualidad, que trabajaba en la mina, y la veía diciendo de que les habían dado facilidades, que ellos tenían sus derechos, que no les faltaba nada a los trabajadores. Y por otro lado, veía a los trabajadores raídos, pobres, con niños tirados en el suelo, diciendo de que sí, que realmente las condiciones en que vivían eran muy, muy dramáticas y que necesitaban una serie de beneficios de parte de la minera. Y yo decía, qué golpeante que salga una señorita de la empresa y una serie de raídos diciendo ella de que estaban muy bien, ¿no? Entonces, esas son imágenes que impactan realmente, ¿no? Y ese es el país. Si es que no hay una política que lleve a la igualdad,
esto, como dijo Hildebrand la vez pasada, puede traer una indignación general. Ya la vimos en Chile, cuando había menos razones, era la clase media, pero acá puede haber una gran indignación, sino que la gente no puede expresar su capacidad de indignación, salvo la gente como Espinar, porque primero tienes que comer. Para tener indignación, para gritar, para rebelarte, primero tienes que tener, no puedes ser un anémico, y este es un país de anémicos, ¿no? Sí, por eso es que yo te decía que muy rápidamente han saltado del matiz a la diferencia, me da la impresión, del primer Sí, ministro sí. con el presidente, porque el Y va a haber énfasis del señor problemas, va a haber Cateriano el fin de problemas. semana ha sido la reactivación es lo más importante, y ha dicho acá, la inversión pública privada es fundamental, cosa que yo creo de verdad que hay que hacerlo, pero claro, Sí, cuando él pone el énfasis y dice, yo no me voy a sentar a transar con nadie bajo amenazas ni violencia, cuando dice que el gas de camisea demoró tantos años y quién se hace cargo de toda la plata que no podemos tener para mejorar la educación. Y hoy día recordaba los índices de pobreza de Cajamarca, Huancavelica, Pasco, donde hay minas y sí, no se ha resuelto el problema, no es un problema de mineras. Entonces, me claro. parece que por ahí hay o va a haber, me da la impresión, algún nivel de tensión, ¿no? Pero también hay una cosa que puede ser un sesgo bueno, que cuando él dice, yo estoy, usted es de centro izquierda, también le está diciendo, pero sigo sentado acá. Uh Y él es -huh. inteligente. Sí, no, es Entonces, una señal en ese sentido muy buena, sí. es buena, es un buen sesgo también. Aparece como muy de igual a igual. ¿Acaso yo soy igual que usted y te califico que eres de centro izquierda? Pero también está diciendo, pese a que eres de centro izquierda, yo estoy acá contigo. Entonces, eso es un buen signo también. Mm, Creo que podrían sí. también, 50 y 50, podrían chocar o también podrían de alguna manera converger en cosas que son básicas para el país, creo. ¿No? O se pueden complementar, ¿no? Porque yo creo Sí, que sí, sí, Cateriano tiene sí. esa vehemencia, ese peso para poder decididamente empujar el carro en la dirección que el gobierno considere la adecuada, Claro, y y el para presidente poder tiene la hablar con la relación con la confianza. gente. Claro, y también tiene todos los laureles como para ir y hablar con la CONFIEP también, ¿no? O sea, es una persona con una personalidad muy definida y si es inteligente va a poder ampliar esa rabia contra la corrupción de García, va a poder ampliar para que haya una mayor justicia social. Si es que es inteligente y quiere pasar a la historia, ¿no? Hasta ahora, las circunstancias en las que han vivido lo han hecho llegar hasta caso García. Vamos a ver qué puede hacer. Y todavía es joven como para poder hacerlo, porque tiene 60 años, todavía tiene techo, ¿no? No, y además él tiene el claro interés de seguir en la política, y esto, en términos Claro, concretos, podría ser ese impulso que necesita para otra aspiración también, ¿no? sí. Ahora, Además, Carmen, quería preguntar. la gente cambia, y él tiene que cambiar también en eso, ¿no? No es lo mismo su Sí. pensamiento 15 años que ahora que el país ha visto pues que la gente se muere de hambre, ¿no? Sí, Y es efectivamente, o sea, tiene que, es un buen signo que ha dicho, tú eres de centro izquierda, pero estoy a tu lado. Eso es un buen signo también, mirándolo de otro lado, ¿no? claro, yo creo que lo que puede significar esto es que ambos se actualicen, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que Sí, Cateriano sí, sí, entienda que esa política que él sabe hacer tiene que dialogar con el país que en los últimos tiempos ha crecido de una manera claro, distinta y claro, expresa una claro, diversidad con más intensidad. Y el presidente claro. tiene que entender que la política no solo es jugar para él, sino se debe conversar, repartir, Sí, sí, y es sí, lo que no ha sí, tenido en este primer momento, ¿no? sí, sí. Yo creo que sí, Son, son dos personalidades que pueden sumar. Ahora, sí. Carmen, quería preguntarte ahora por otros personajes políticos y me voy al Congreso de la República porque ahí han Ujú. pasado varias cosas, ¿no? En los últimos tiempos ha habido mucha controversia con el Ejecutivo por la aprobación de determinadas leyes, en fin, o por algunas discrepancias que han habido en la reforma política. Y hay un personaje interesante ahí que me gustaría pueda revisar, que es el señor Omar Chejade, que ha cobrado protagonismo en los últimos días y anda medio disociado de la realidad, porque mientras todo el mundo lo critica por el papelón que ha hecho en la reforma, ayer lo vi en la televisión y decía, nosotros los juristas, nosotros que nos debemos a la Constitución, nosotros que sabemos esta cosa, o sea, como si de verdad estaría haciendo magníficamente las cosas.
Claro. Yo a veces cuando tengo que ver cómo es una persona, hago mis hipótesis a partir de hechos reales. A mí la personalidad, si bien aparentemente, manifiestamente, él puede ser muy, muy agradable, conversador, etcétera, yo no le creo absolutamente nada. ¿Y por qué no le creo absolutamente nada? A partir de que a partir de que lo considero un traidor, así directo. ¿Por qué? Porque cuando tú yo soy amiga tuya, si yo después rompo contigo, yo puedo decir, a partir de ese momento puedo decir todos los defectos que tú tienes, pero yo no puedo publicar en un libro lo que tú, siendo amiga tuya, tú me confiaste. Eso para mí es traición. Y entonces él en su libro, no está bien que esté contra Humala, etcétera, pero no poner en el libro las conversaciones que tuvo siendo amigo. Para mí eso es traición. Y entonces una persona para mí que es un traidor, así de esa manera, a quien lo puso en la vicepresidencia, probablemente por sus méritos también, para mí está descalificado como persona. Yo no puedo confiar en él, jamás, jamás podría confiar. Esa es la personalidad que yo veo. Acuérdate que la traición es peor que matar. En el infierno de Dante Alighieri, en el peor infierno, en el noveno, están los traidores. Y a mí me parece, mi hipótesis es que ha sido un acto de traición horrorosa. Entonces, no me preguntes por Omar Chejade, porque mi opinión es que es una persona sumamente deleznable en cuanto a valores. Eso es lo que creo. Ahora, y eso seguramente es lo que lo ha llevado ahora, digamos, a albergarse en una casa distinta, ¿no? Porque así como Claro, defendía a Ollanthumala al comienzo, porque dicho sea de paso fue su abogado en el caso más grave e importante que tuvo Ollanthumala, que fue el caso sí, Madreguía, ahora está muy cerca de Acuña, pero a lo que voy es, claro, él toma una decisión y dice, por ejemplo, los que quieren participar en el próximo proceso electoral tienen que tener 6 meses inscritos en un partido. claro. Suena bien, pero él no tenía 6 Parece. cuando fue por Alianza por Progreso. Claro, claro. O sea, yo creo que la necesidad de poder que tiene él es una necesidad brutal de poder. Quiere estar en el candelero, entonces ofrece cualquier cosa y ni siquiera llega, creo que se obnubila tanto que ni siquiera se da cuenta de la situación real. Y yo creo que Acuña no es tonto, ¿ah? Acuña lo debe tener perfectamente calibrado y Acuña también lo utiliza, o sea, ambos se utilizan, ¿no? Sí, y el Entonces, otro personaje sobre el cual quería ujú, preguntarte, que digamos también es muy interesante y por estos días ha sido notorio, es por ejemplo alguien como el gobernador de Arequipa, ¿no? Que llama sí, siempre sí, la atención por su comportamiento y su manera de actuar, que es por lo que hay que juzgar a las personas en su actividad pública. claro, Entonces, el claro. señor, por ejemplo, lamentablemente lo que está pasando en Arequipa es calamitoso, es terrible, pero el Sí, señor le interviene en la región, porque eso es lo que ha hecho el gobierno central. Y él dice, no, vienen a acompañar, estoy haciendo las cosas muy bien, no, en sí, realidad, si es que no ha funcionado, no es por mí, es porque ellos no hicieron bien su trabajo, pero la realidad claro, dice una claro, cosa claro. distinta. ¿Cuál es Y tu quienes mirada me han ahí? acusado de violación son mis enemigos. O sea, a mí me parece que tiene un rasgo psicopático muy, 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 eso es mi opinión, es un rasgo psicopático muy, muy fuerte, donde él hace únicamente lo que le interesa a él y tiene respuesta para todo. El psicópata es una persona que miente, pero ni siquiera miente pensando, sino que ya su cabeza esté estructurada para poder en cualquier momento defenderse, echar la culpa a los demás. Esa es la característica del psicópata, echa la culpa a los demás y él queda absolutamente libre. Y entonces yo creo que él es un psicópata. Entonces me parece gravísimo que la ciudad haya elegido, pero también encuentro que por qué nuestra sociedad elige a psicópatas. Le elige psicópatas porque el grado, la capacidad de pensar de las personas es muy limitada. ¿Por qué? Por la necesidad de vivir, de comer mañana.
Entonces hay una escuela donde no te hacen pensar si no es memorística. En la casa hay familias donde te maltratan para que obedezcas cuando es tan horrible la palabra obedecer, sino que tienes que hacerle entender. Luego crecen, no hay trabajo, se desesperan, hay una ansiedad, una angustia que te impide poder pensar. Entonces la gente cree como niños en la palabra. Entonces si tú lo escuchas, él siempre tiene la razón. Entonces me parece peligrosísimo, pero esto es una muestra de lo que somos y ahí tenemos que avanzar. A la gente hay que hacerla que piense, ¿no? Pero no piensan. Los arequipeños, qué Ujú. pena, han pensado cuando lo han elegido. Y él es una persona que no, si tú te das cuenta, los psicópatas no tienen síntomas, solo comportamientos. No lo notas Ujú. nervioso, nada. El psicópata nunca se indigna, nunca está nervioso. El psicópata simplemente es plano, tiene respuesta para todo. Se puede indignar a veces, pero en determinadas circunstancias siempre es sereno. Y como la gente asume que el sereno es tranquilo, entonces él pasa muy bien y ha engañado al pueblo arequipeño, ¿no? Sí, Carmen, y quería terminar preguntándote por el comportamiento último, digo, por sus últimas acciones de Keiko Fujimori, ¿no? Ayer ha lanzado Ujú. una convocatoria Sí, de esta, digamos, agrupación política que quiere renovar. Ha dicho que tiene que tener nuevas miradas, nuevas voces y nuevos aportes, y ha hecho esta convocatoria, pero además, pero riñendo con una prohibición que tiene para hacer política y que la ha hecho notar el Poder Judicial después de dejarla libre, ¿no es cierto? Pero además ha tenido en los últimos días también una participación muy activa en la defensa de su partido, que el fiscal José Domingo Pérez ha pedido más bien sí, sí, deje de sí, sí, funcionar sí. por 2 años y medio, Sí. ¿no? ¿Qué te Yo creo parece lo que de Keiko a Fujimori? mí varias cosas. Cuando ella hace la convocatoria de la Escuela Naranja, dice, vamos a volver a sacar al país. Si me fijo en un pasado inmediato, me doy cuenta de que esta señora no se refiere a eso o no tiene conciencia de que ella justamente ha interceptado el desarrollo con el Congreso pasado. Entonces, o no tiene conciencia o también está haciendo que la gente inconscientemente esté conectando el volver a sacar el país a la etapa del padre. Porque si no, no puede estar refiriéndose al pasado inmediato. Ahí está queriendo asumir. Y yo vi me parece, a Galarreta, me parece, en la televisión decir de que nosotros ya tenemos experiencia de sacar al país, ¿no es cierto? Pero ahí también hay que hacer reflexionar al país. Si yo contrato al señor Pérez o al señor de lo que sea, de gerente de una empresa y me saca la empresa adelante y me trae cifras azules, pero me ha violado a mis hijos, para mí eso está descalificado, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, cuando se habla de Fujimori, la gente de derecha que le interesa solo sus utilidades, entonces, muy bien, dicen de que ha sido un exitoso, que acabó con el terrorismo para que sigan las cosas como están, pero se olvidan de la corrupción que ha traído pobreza y hambre y que es la responsable históricamente de que ahora la gente de los cerros tenga que poner banderas blancas para comer. Entonces, yo creo que ella está aludiendo a eso, pero además también este país está lleno de psicópatas. Como si le prohíben, ella va a estar convocando y haciendo actos políticos. Y es que no respetan normas. Mira, los psicópatas no tienen normas. Es decir, si tienes tu carro, te metes por la vereda como si nada. No sienten culpa, no sienten vergüenza ni nada. Entonces, y ven todo sesgado, solo a lo que les permite su conveniencia. Entonces, Keiko Fujimori para mí no ha aprendido nada, sigue igual, y es que el psicópata no cambia nunca. Para mí hay psicoanalistas, hay psicólogos que dicen que cambian. Para mí no cambian en absoluto. O sea, va a seguir igual siempre, siempre con la mentira y siempre haciendo todo aquello que le conviene y llamando incautos, ¿no? Y sin conciencia de lo que es. Pero claro, este país pueden haber gente que va a la convocatoria, porque muchos sienten que eso es una posibilidad de hacer política, dado las ventajas que trae ese espacio, ¿no?
Sí, pues. Carmen, te agradezco muchísimo, como siempre, por tus Muy bien, reflexiones, son muy muy bien. interesantes porque nos ayudan a entender, digamos, desde otra perspectiva, esto que vemos todos los días a través de los medios de Ahora, quería comunicación. Te decirte algo deseamos, más. como siempre, lo mejor. Sí, dinos. Cuando escuché a Marta Chávez decir de que el fiscal Domingo Pérez era una que escuchaba, que seguía los lineamientos de Vizcarra, etcétera, yo creo que ya a esta señora no hay que escucharla. En el Perú hay libertad de opinión y que diga lo que quiera, porque siempre es absolutamente sesgada, está obnubilada con el padre, con Fujimori y con los fujimoristas. Y yo creo que es la única oportunidad que tiene ese partido para que ella sobreviva en política, porque no creo que ningún partido la acepte. Entonces, ella está defendiendo su sobrevivencia política, su vivir, su manera de vivir, etcétera. Entonces, hay que entenderla. La gente tiene que saber que cuando escucho a alguien, yo tengo que saber quién es y no creer en la palabra. En la palabra no se debe creer. Primero tengo que ver quién la dice y cómo la dice. Eso tiene que ser una enseñanza permanente. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias ti. por, como siempre, tu participación en el programa. Que te vaya de lo Gracias a mejor. ti. Ha sido Carmen Ya, González, para ti también psicoterapeuta, y que ha para... conversado con nosotros esta mañana. Voy a ir a una pausa muy breve. Regreso en un instante. Estamos aquí en No hay Derecho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.